El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Vamos a buscar oportunidades de inversión. Lo hacemos hoy con Lola Jacuotot, que es responsable de renta variable de Finaces Value. Lola, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo primero, Gracias. ponernos en situación. ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Dónde están los mercados? ¿Y qué hay que tener en cuenta ahora en este escenario marcado por bancos centrales, marcado por datos de inflación, marcado también por temporada de resultados empresariales, que arranca de manera oficial, por así decirlo, en Estados Unidos este próximo viernes? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cómo estáis viendo lo que está pasando en la renta variable y en los diferentes activos, Lola? Bueno, yo creo que un poco has dado las claves, ¿no? Has mencionado las claves de qué ha pasado y qué puede seguir pasando, ¿no? Por un lado, pues nos ha sorprendido a todos esa fortaleza, los datos americanos, sobre todo en los datos de Estados Unidos, ¿no? Macroeconómicos, esa fortaleza tanto en el empleo, el consumo, y una inflación, resistente a bajar, ¿no? Ahora comentaremos porque esta semana tenemos también dos citas importantes. Entonces, pues desde un punto de vista estrictamente económico, pues a lo mejor no tendría mucho sentido que la Fed baje tipos, ¿no? Sí es verdad que empezamos el año con unas expectativas quizás algo elevadas de bajadas, estábamos hablando por entonces de unas 6 bajadas, y actualmente los swaps indican que las expectativas del mercado sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal pues ya apunta a que probablemente la Fed lleve a cabo tan solo 2 recortes de tipos este año, y frente a 3 que se venía esperando pues hace apenas una semana, y una reducción de 60 puntos básicos, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que ahí el dato que se va a conocer mañana miércoles en cuanto al IPC en Estados Unidos, que sí se espera que repunte el IPC general hasta el 3,4, pero que la subyacente sí se sitúe un poquito por debajo, en el 3,7 frente al 3,8 anterior. Entonces, veremos a ver, pero sí es verdad que estos datos van a marcar el devenir de las bolsas, como comentabas, ¿no? Entonces, por otra parte, también tenemos una Europa, una eurozona, que si bien, pues tenemos unas bajas tasas de crecimiento, ¿no? Confirmadas también por el Fondo Monetario Internacional, rebajando el crecimiento previsto hasta el 0,3, pero con una inflación también, pues que ese menor crecimiento pues sí trae también una inflación a la baja, ¿no? Entonces, sí podríamos encontrarnos por parte del BCE que, que lo que se está descontando, que son 3 bajadas en total en el conjunto del año, pues que empiezan en junio, ¿no? Podríamos incluso ver más bajadas de tipos en Europa que en Estados Unidos. Y luego, por otro lado, también los beneficios empresariales, ¿no? También recordar que la temporada de resultados pasada, los resultados sorprendieron a alza, sobre todo en Estados Unidos. Es verdad que en Europa vimos más más debilidad. Entonces, estaremos también muy atentos a todo lo que tenga que ver con esta temporada de resultados. Dejabas la pregunta en el aire, mencionabas antes la pregunta que se está haciendo todo el mundo, Lola, es si está justificado, si tiene sentido que con esa fortaleza de la economía americana la Reserva Federal baje los tipos de interés. ¿Qué pensáis vosotros desde Finaces Value? Sí, pues a ver, aquí nosotros la pregunta que nos planteamos es cómo es posible que una economía en pleno empleo, prácticamente con una tasa de paro del 3,9, frente a lo mejor un 5%, me parece que es el paro estructural en Estados Unidos, y encima reacelerando su previsión de crecimiento económico, pues necesite pues esas 2-3 bajadas de tipos, ¿no? Entonces, aquí podemos encontrar un par de explicaciones. Una podría ser que efectivamente la FED estime que los datos de empleo van a ir empeorando a lo largo de los próximos meses y que ese repunte del desempleo pues a lo mejor se consolide de aquí en adelante, que también lo hemos visto en los 2 últimos ciclos de bajada de tipos, ¿no? Excluyendo a lo mejor marzo de 2020 por el tema del COVID. Y otra explicación menos ortodoxa y que cuestionaría un poquito la independencia del Banco Central, pues implica que el ciclo de gasto desenfrenado al que la administración Biden ha estado sometiendo a la economía, ¿no? Pues ha incrementado el déficit en la parte más madura del ciclo, ¿no? Es decir, evidentemente para evitar una recesión, ¿no? Entonces, este incremento de gasto ha sido financiado en su mayoría con emisiones a corto plazo, ¿no? Y Estados Unidos afronta el vencimiento del 25% de su deuda en los próximos 2 años, ¿no? Refinanciarla a tipos actuales supondría un desequilibrio presupuestario pues muy difícil de asumir, ¿no? Entonces, aquí sí pensamos que a lo mejor esta bajada de tipos que va a cometer Estados Unidos vendría más de la mano de controlar el gasto de intereses a los que podría hacer frente, más que a lo mejor que realmente su economía pues necesite esas bajadas de tipos. En este escenario que estamos dibujando, que nos está explicando Lola Jacuotot, responsable de renta variable de Finaces Value, hay que pensar también en nuestro dinero, en nuestras inversiones, en nuestra cartera. Y hoy traemos a este foro de la inversión una propuesta, es el Finaces Compromiso Social Europa. Lola, ¿qué tenemos que saber de él? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué tipo de fondo es?
¿En qué invierte? Pues es un fondo de renta variable europeo, ¿no? De renta variable puro, pero tiene la peculiaridad que es un artículo 9 que tiene un compromiso de invertir en compañías que tengan un impacto medible en el bienestar social, ¿no? O sea, nos centramos en la S de ESG, nos centramos en la S de social, ¿no? Entonces el fondo, pues tiene unos objetivos, ¿no? De conseguir ciertas métricas, invierte en determinados sectores muy vinculados a ese bienestar social, en torno a un 25% del fondo está invertido en el sector salud, también un 8% invertido en todo lo que se dedica a la educación, otro 8% a un acceso a vivienda pues asequible, ¿no? Para todos, ¿no? Incluyendo también gestión de residencia de ancianos, también muy enfocados en la tercera edad, y luego un 20% en la parte de inclusión financiera y un 30%, como no nos podemos olvidar, de ciudades sostenibles, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la economía circular. Este fondo, la verdad es que el año pasado tiene muy poquita creación, va a ser ahora recién 15 meses, ¿no? de vida, y bueno, a lo largo de estos 15 meses, pues el fondo ha obtenido una rentabilidad de en torno al 15%, superior en algo más de un punto, que es su índice de referencia, que es el Stoxx 600, y con una volatilidad pues un 15% inferior a la del índice, ¿no? Entonces, pues no hay que olvidar que es un fondo que invierte por fundamentales, aunque tengamos muy limitados los sectores en los que puede invertir y hacemos un filtro muy exhaustivo en cuanto al tema de impacto social, pero aparte de eso es un fondo que invierte pues fundamentales, compañías que generen caja, que generen buenos beneficios, negocios que sean entendibles, con barreras de entrada, con lo cual yo creo que esa combinación, a pesar de las restricciones que tenemos en el fondo, pues hace que superemos a su índice de referencia con una volatilidad pues bastante contenida. ¿Cómo les seleccionáis las compañías para este fondo, para este Financés Compromiso Social Europa? ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo es? ¿En qué os fijáis? ¿Qué es lo que más valoráis, aparte de esos elementos que ya nos contabas? ¿Y cuáles son las principales posiciones que tiene ahora mismo el fondo en cartera, los principales nombres propios? Pues mira, una vez pasado el filtro donde analizamos no solo la práctica empresarial, o sea, los productos, ¿no? que vende o los servicios que realizan las empresas enfocados, como te comentaba, en estos 5 sectores que te he comentado antes, luego también hacemos un filtro de qué prácticas empresariales llevan a cabo, ¿no? Pues creación de empleos nuevos, horas de formación, mujeres en puestos directivos, satisfacción laboral, baja tasa de accidente laboral, etcétera, etcétera. Tenemos una serie de métricas. Entonces, una vez que hemos detectado estas compañías, pues ahí pasamos a hacer un filtro y nos enfocamos fundamentalmente, primero, negocios que podamos entender con altas barreras de entrada, que tengan pues características diferenciadoras frente a otras empresas de su competencia. Por supuesto que generen caja, ¿no? O por lo menos la suficiente caja para poder repagar su deuda, ¿no? Buscamos compañías que no estén muy endeudadas. Pero en cuenta que este fondo tiene una clase también de reparto de dividendo, ¿no? O sea, tiene una de acumulación y una para repartir dividendo a los accionistas, con lo cual la rentabilidad por dividendos que ofrezcan las empresas también es un requisito bastante indispensable en este producto. Luego presenten márgenes atractivos y luego que estén dentro de lo que cabe, porque hay sectores que están históricamente caros, pero que también presenten una valoración pues atractiva frente a su media histórica o frente a su sector. En ese sentido, pues las principales posiciones del fondo en el ámbito de salud, por ejemplo, tenemos Novo Nordisk. La verdad es que es una empresa que tiene un medicamento estrella, ¿no? Aparte de su medicamento contra la diabetes, que es el grueso de su actividad, pero tiene un medicamento estrella contra la obesidad, que la verdad es que por el momento prácticamente solo se ha lanzado en Estados Unidos y le ha permitido incrementar las ventas pues cerca de un 25 o 30%. Pues ahora tiene que hacer todo el lanzamiento en Europa y pensamos que puede ser bastante diferenciador en cuanto a crecimiento de esta compañía. Otra compañía que tenemos en cartera también es Bayersdorf, que a lo mejor no suena mucho porque el nombre además es un poco extraño de pronunciar, pero bueno, es la dueña de marcas como Nivea, como Eucerin, o sea, todo muy enfocado a tema dermatológico, ¿no? También. Luego tenemos también compañías, tenemos a SML, la empresa, una de las 3 principales empresas de fabricantes de máquinas que hacen los chips de última generación. Luego tenemos también bastante peso en algo de bancos, en finanzas, tenemos aseguradoras sobre todo, pero bueno, tenemos empresas, también tenemos Commerzbank y tenemos Munirre, ¿no? Así como dos
empresas del sector financiero más ponderadas en cartera. Y luego tenemos también bastante en la parte industrial, ¿no? Aquí todo lo relacionado con el tema de economía circular y el tema de ciudades sostenibles lo buscamos ya sea por la parte industrial, y aquí tenemos, pues tenemos en España, por ejemplo, tenemos Ferrovial, en Francia tenemos Schneider Electric, tenemos Veolia, y luego también por la parte de autos, ¿no? Toda la parte de vehículo, ya sea vehículo eléctrico, aunque ahora está un poco todo en duda, ¿no? El tema de la parte eléctrica, sobre todo por esta competencia china que está llegando, pero aquí tenemos empresas también que se dedican o bien al vehículo eléctrico o bien también que tengan marcas premium, ¿no? Tenemos empresas como Stellantis, que sabes que es la fusión de Fiat con Peugeot, o Mercedes-Benz. Una última cuestión, doble cuestión. Lola, después de lo que nos has contado y lo que analizamos al comienzo en este escenario en el que estamos de cierta duda, cierta incertidumbre que puede pasar con los tipos de interés, con los bancos centrales, estamos viendo que han perdido la tendencia que traían las bolsas del primer trimestre. Estar invertidos en este fondo, en este Finacés Compromiso Social Europa, ¿qué nos va a aportar? ¿Qué tranquilidad nos va a aportar? ¿Qué ventajas nos va a aportar? ¿Y para qué tipo de perfil está pensado este fondo? Perfil de inversor. Pues yo creo que la principal Yo creo que la principal característica de este producto es que invierte en temáticas que se desvinculan mucho de los ciclos económicos. Es decir, yo creo que todas estas temáticas, independientemente de qué pase con los tipos, quitando a lo mejor la parte de vivienda, que es verdad que se ve bastante afectada por la subida de tipos, el tema inmobiliario, pero son sectores relativamente anticíclicos. O sea, yo creo que la inversión en salud va a seguir estando, la parte de inclusión financiera también, yo creo que la parte de ciudades sostenibles es un hecho, y la parte de educación, yo creo que las economías se desarrollan mediante la educación, ¿no? Entonces, yo creo que el grueso del fondo, en torno al 80-85%, está invertido en temáticas que podríamos considerar anticíclicas en cualquier escenario, con lo cual, eso lo que te lleva es que un inversor, por supuesto, el perfil del inversor tiene que ser, obviamente, que quiera ganar dinero, todo el mundo queremos ganar dinero, pero también que tenga esa mentalidad de en qué dedico mi dinero, ¿no? O en qué lo invierto. Entonces, aquí lo que comentaba, el S de la SG, el S social, yo creo que es fundamental para que un inversor sepa que, oye, pues que quiere invertir su dinero, quiere ganar dinero con menor volatilidad, como he comentado, por este perfil anticíclico de los sectores del fondo, pero también sabiendo que su dinero lo invierte de manera, digamos, ética para mejorar la sociedad y el bienestar social. Yo creo que esas serían las claves un poco del producto. Y en cuanto a perfil, no nos va a dar mucho susto, ¿no? Pues esperemos que no. A ver, es un fondo de renta variable, pero yo creo que lo que comentábamos, o sea, tiene menos volatilidad, está invertido en sectores que normalmente, pues lo suelen hacer mejor que el mercado, y desde luego también para eso está la gestión que tenemos de flexibilidad, ¿no? Que en un momento dado, pues independientemente del fondo, pues podemos aumentar el nivel de liquidez hasta un 25% para proteger las carteras, podemos rebajar de sectores más cíclicos y meternos algo más en defensivos. Entonces, bueno, ahí ya está un poco la mano con la que afrontes un poco el ciclo que nos viene. Pues esta es la propuesta que traemos hoy a este foro de la inversión aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, el Finacés Compromiso Social Europa, este fondo de renta variable con ese compromiso social. Lola Jacutot, responsable de renta variable Finacés Value, gracias por acompañarnos, que vaya bien el día. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, un saludo.